Igual nos puedes despedir, despedir. porque si te vamos a etiquetar, entonces... Sí, pasaba, despedirte, saludar y todo así súper, ¿verdad? Y te Hoy miras la decimos, hoy audiencia. tuvimos asistente de producción, gracias Vania, te pongo aplausos en post y todo. Dale, hacemos el show. Que ya estamos grabando, por cierto. Bueno, Sí. vamos a guardar un minuto de silencio. Mejor que están dos, estoy tragando. Les damos la bienvenida a su podcast favorito y predilecto, Sin Guión Podcast, una conversación sin esquinas. Yo soy Luch y es para mí un placer estar acá con mi estimado y querido Gabo. ¿Cómo estás, Gabo? ¿Cómo estás? Hoy hasta tenemos eco y sonó mucho la señora de QV3D. Algo así. Bueno, hola, yo soy Gabo y como se dieron cuenta, pues estamos otra vez en otro lugar. Seguimos en Tecu. Muchas gracias. La verdad es que hay que hacer una mención muy especial Honorífica. porque hoy es un evento especial. Seguramente cuando salga esto, pues ya habrá pasado una semana, pero están celebrando su aniversario. Y creo que así como se dan cuenta, pues hay mucha gente, hay mucha música. Eso va a ser, no lo vamos a poder quitar en postproducción. Entonces, vamos a poder celebrar eso. Y gracias porque nos dan el espacio y pueden siempre venir aquí a Teco Coffee House en zona 4. Bueno, voy a seguir porque aquí, mi estimado, pues obviamente estamos grabando y hay comida y nos dimos el gusto de poder comer. Así que, comenzando un poco, voy a contar un poco de noticias y qué fregados está pasando en el mundo porque la gasolina está cara y la gente está dejando de conducir sus carros porque hay dificultades, digamos, técnicas para poder conseguir gasolina barata. Pongo sobre la mesa, ¿esto es realmente un encarecimiento del petróleo o es una especulación por parte de los proveedores? Ah, bueno, al menos lo que yo sé, por lo que ha dicho el presidente, bueno, en contexto, la gasolina no está cara solo porque sí, es por la guerra en Irán. A la fecha creo que llevamos en el día 22 y cuando esto salga, pues ya vamos a cumplir el mes. Sí. Lo veo todavía lejos de que va a terminar la guerra. Que no sé si tanto es guerra, solamente es un ataque, una agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán. E Irán básicamente lo que está haciendo es respondiendo a las agresiones. Para variar, Israel. Siempre Entonces, está Israel en esto. ese movimiento que está haciendo, pues económicamente es porque Irán está a la par del estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo y el gas natural y otros productos. Entonces, ellos como una alternativa o estrategia están bloqueando, bueno, ellos dicen que no están bloqueando, pero básicamente están tomando medidas para impedir que los buques de países que son aliados de Estados Unidos e Israel pasen. Entonces, ahí donde Hay escasez y por lo tanto hay falta de oferta, Ajá. la demanda continúa y eso en teoría encarece los precios. Exacto. Que digamos que no es que haya como escasez de que no hay petróleo, porque en teoría, al menos lo que sí pasó en Guatemala, el presidente salió los primeros días y explicó, sí hay suficiente petróleo. El problema es que en algún punto sí va a haber desabastecimiento, porque no se está movilizando el producto. No es porque ya no se esté extrayendo o se esté refinando, sino que no se está movilizando. Entonces, digamos, en Guatemala sí hay petróleo y al momento, pues como funciona el petróleo es un poco especulación. Entonces, la gente comienza como a paniquear y comienzan a subir los precios. Y eso va a ser como en un proceso en cadena de que sube el petróleo, entonces por ende va a subir la gasolina y la gente va a comenzar a tener que gastar más para mover sus productos que van a ser ya comida, van a ser productos de primera necesidad. Entonces ahí ya se va a complicar. Sí, básicamente es una cuestión especulativa. Ajá. De decir, especulamos que eventualmente el petróleo va a escasear y por lo tanto vamos a subir el precio. Ajá, Y que no es que no siempre, haya ahorita petróleo, claro, no es que no haya. hay. Y por supuesto, si bien hay una tendencia de que es muy probable que escasee eventualmente, no quiere decir que necesariamente vaya a pasar. Entonces, realmente, esta medida que sufrimos todos los guatemaltecos por el encarecimiento del petróleo, que encarece todos los productos y Sí. todos los servicios, la sufrimos nosotros, cuando realmente no es un hecho seguro que el petróleo vaya a subir de precio. Sí, porque lo que está pasando, digamos, en Guatemala va a ser una cuestión en cadena, como yo lo venía diciendo. Entonces, vamos a ver que no solamente la gasolina es la primera cosa que va a subir, seguramente después va a ser el gas, los cilindros de gas propano. Y ya con eso, pues, muchos agricultores, productores, pues van a tener que comenzar a elevar un poquito sus precios, porque obviamente, pues, muchos de los camiones
utilizan diésel y es lo que más sube. No sé si te das cuenta, o al menos yo eso recuerdo, antes de pandemia el diésel era más barato que la Sí. gasolina. Y después ya nunca volvió a ese nivel. O sea, yo me acordaba que si la gasolina estaba como a 25, el diésel estaba como a 18, algo así. Y nunca regresamos a ese punto. ¿Qué pasó también entre ese periodo? La guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, que todavía es vigente. Que todavía es Sigue vigente y vigente. hay un conflicto ahí porque Estados Unidos sanciona a Rusia y mucho de petróleo, precisamente ya refinado, lo transporta a Rusia, a Europa. Entonces ellos al no tener esa fuente, pues buscan las fuentes en Oriente Medio, entonces comienzan a encarecerse. Por eso nunca los precios se volvieron a regular. Sí, justamente ese es el gran problema para los liberales que veneran la mano invisible del capitalismo y de que el mercado se autorregula. Y es justamente que hay evidencia empírica que refuta este postulado. Porque al subir el precio y normalizar en el consumidor que ese es el precio tanto de la gasolina como del diésel, ¿por qué el empresario va a volver a bajar los precios? Al contrario, va a mantenerlos debido a que el consumidor ya normalizó ese precio para maximizar su ganancia, a pesar de que ya no hay una razón concreta y material para subir. mantener ese precio. Entonces, Digamos, eso es lo que está pasando ahorita. Digamos, las primeras como alertas es que la gente está diciendo que en algunas partes del país, no hace todo, que el precio del pan va a subir. Que es como un producto básico de todos los guatemaltecos que van a comprar en la tarde pan, su quetzal de pan, claro. ya traen menos pan. O ya tienen que comprar 2 quetzales para la misma cantidad de pago. Que no es como que sea en todas las panaderías, pero, y tampoco es que ha subido la harina y otros implementos, sino que lo que sube es el transporte. Y entonces, por ende, pues ya todo lo demás va a comenzar a subir, porque ya hay una excusa de la gasolina está más cara, entonces me cuesta más movilizar tu mismo producto. No es que haya menos o más producto, sino que ya me cuesta más moverlo. Sí, cuando sube el precio de la gasolina o del combustible en general, diésel o lo que sea, encarece tus costos de producción a menos que no requieras ningún tipo de movilidad. Ajá. Me refiero a movilidad física, ¿no? De transportar un producto de un punto A un punto B, como Y, la gran mayoría de ajá, productos. que digamos una alternativa que dio la Agencia Internacional de Energía fue liberar reservas de petróleo. Ellos, pues, es una organización internacional, tienen bastantes reservas, siempre van comprando para ir acumulando en beneficio de que cuando pasen estos tipos de conflictos, pues liberar y que la economía se mantenga estable por un periodo muy corto. Ahí te liberaron, si no estoy mal, 400 millones de barriles de petróleo, Es un chingo. que digamos, yo estaba escuchando precisamente podcasts más económicos y mencionaban de que esta es una buena medida, pero hay que recordar que en algún punto las reservas se van a acabar y las reservas hay que reponerlas. Entonces, digamos, lo que va a hacer es disminuir el impacto a corto plazo. La agencia dijo que tiene otros 1.500 millones para dar en una segunda tanda para seguir como conteniendo esta alza y pues esperar que el conflicto en Irán ya cese. Esa es la idea, ¿va? Que el conflicto, esa es la clave, más que la gasolina suba, Hagamos lo que hagamos, si el conflicto en Irán no cesa, no importa lo que hagas. no importa, no hay forma alguna de que no nos enfrentemos a un colapso económico global. Que digamos, aquí los primeros en saltar, pues obviamente es el sector privado y los que saltan por ellos es los diputados. Una de sus grandes ideas es, seguramente cuando ya veamos eso, lo han hecho Sí, yo o creo que lo van a hacer una propuesta es quitar los impuestos a los hidrocarburos, por 3 meses, ¿no? esa es la cosa. Primero, no es mucho. La justificación del sector privado es, lo vamos a hacer porque el impuesto de hidrocarburos está destinado a mejorar carreteras. Entonces es una justificante. No estamos viendo mejores carreteras, quitemos el Quitémosle el impuesto. impuesto. En la teoría, digamos, idealmente es como que, ok, está justificado, va a disminuir. En la práctica es, vamos a quitarle 1.50, más o menos. Ya. Entonces no va a ser mucho el impacto y puede ser que el alza sea mayor. Mira, como política pública tiene muchas falencias a largo plazo, sobre todo si pretendieran implementarlo por más tiempo, porque, insisto, no importa lo que hagamos, si el conflicto no cesa, ya nos cargó la verga. Me perdonan el francés, pero ya nos cargó la verga. Igual yo lo voy a censurar. Construcción, gracias. Sí, porque realmente vamos a quitar el impuesto, porque no se materializa en carreteras de calidad. Ajá, ¿De dónde va a sacar entonces el recurso para estas carreteras de calidad? ajá.
porque tiene que haber un recurso para eso. Que no se ejecute es una cuestión diferente, que claro que hay que atacar y corregir, pero necesitamos que exista un financiamiento para eso. La solución no es quitar el impuesto, es hacerlo ejecutable y de forma eficiente. Esa es la cuestión. Sí, porque digamos, no es que le vas a quitar recursos al Ministerio de Comunicaciones y no va a hacer más carreteras. O sea, ya los presupuestos ya están asignados. De ahí de ahí no hay salida. Por otro lado, hay gente que lo que está pidiendo es un subsidio. Eso tiene un poco más de sentido. La cuestión es que la gente a largo plazo hay que pensar, ese subsidio no viene de la nada. O sea, vamos a utilizar básicamente el dinero de todos para pagar gasolina. O que este precio pues sea Lo más mismo que razonable. ya hacemos, pero indirectamente, con pasos Ajá. extras. Entonces, esa es otra medida. El problema es de cuánto es este subsidio y por cuánto tiempo. Porque si es a largo plazo, pues ahí ya vamos a ver afectado ya el presupuesto, ya el dinero todos, porque entonces ese subsidio alguien lo tiene que pagar. Claro. Y al Y por final somos supuesto vamos a ser nosotros. nosotros. Ajá. Entonces, no es como que A y B sean las opciones, podría ser una combinación de, bueno, unos meses, bajar el impuesto, ver que el problema sigue y aplicar ya el subsidio, podría ser una opción. eh, pero el Ministerio de Economía y de Energía y Minas está pues balanceando qué es lo que más beneficia. Creo que lo del subsidio va a llegar primero y va a llegar como urgencia nacional porque seguramente los combustibles van a seguir subiendo. Eso no hay de otra. Porque yo veo que la guerra en Irán va verde. Va verde. Y quiero hacerles una mención que yo dije en el primer episodio de esta temporada. Israel es y sigue siendo la mayor amenaza a la seguridad de Estado. Y el tiempo nos da la razón. Así que vayan a ver el primer episodio. Va en el primer episodio. En la post voy a sacar un clip de esto y voy a poner el momento en el que Así dije lo eso. dijimos. Tal Ajá, fecha. tal fecha. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Israel con Estados Unidos e Irán? Primero, los archivos Epstein, que es con lo que Israel tiene el brazo de Estados Unidos retorcido por Sí. la espalda, ¿no? Que justamente a Donald Trump y a toda la élite gringa le gusten personas de una edad cuestionable, al final nos jodió a todos. Que no sé si te das cuenta que hay como dos casos. Está esto de Epstein y está el año pasado precisamente lo de Didi. Ah, sí, Que era como, básicamente era dos industrias y era como Coca-Cola y Pepsi que le estaban distribuyendo el mercado. O sea, eran sí, casi que los mismos casos. literal, exactamente lo mismo. O sea, los que no iban a un lado iban al otro. O sea, ni siquiera se compartían clientes. O sea, Era como que una cuestión muy respetada y muy territorial, ajá. ¿no? Era muy Como, bueno. como dos depredadores alfa en un mismo entorno, ¿no? Ajá. Cada quien tiene su territorio de caza, literal y metafóricamente, y ya. Sí, porque uno tiene como muchos políticos y el otro lado tiene como Hollywood. exacto, mucho Hollywood. entretenimiento, así como, Sí. pero gente que sí tiene incidencia en la industria. Y no es un motivo aislado que hayan sido los políticos a quienes buscó Jeffrey Epstein. Hay evidencia en informes del FBI. Podemos cuestionar la veracidad de estos informes, sí, pero asumiendo que sean verdad, que todo indica que sí, Jeffrey Epstein es, o era, mejor dicho, Era. un agente del Mossad, la inteligencia de Israel, la CIA, pero de los de Israel, ¿no? Sí, es una agencia de inteligencia al final. Con eso chantajearon a toda la élite, desde Clinton para abajo y hasta llegar a Donald Trump, para forzarlos a que geopolíticamente hagan lo que ellos quieren. ¿Por qué se puestan a Maduro? Para tener su petróleo, para poder atacar a Irán sin un desabastecimiento exagerado y denso, como hubiese pasado de haberlo hecho sin las reservas de Venezuela. Que digamos ahorita es precisamente lo que están haciendo. O sea, Claro. ¿quién es el intermediario ahorita para vender precisamente petróleo venezolano? Es Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿Y a quién se lo vende? A Israel. exacto. Entonces, ya Entonces, ellos no estaba, tienen desabastecimiento. sí, ya estaba Trump sentándose con Irán, con el ayatolá, antes de que lo volaran en ayatolá. pedazos, a decirle, bueno, negociemos. Y dice Epstein, no papá, no vas a negociar, porque si no va a rodar tu cabeza y voy a sacar tus trapitos al sol. Y le tuerce el brazo y ahora le tira una bomba a los iraníes y hacen literal, ¿no? Que literalmente el nuevo ayatolá no ha salido. Lo que, ha Porque dicho, si sale lo vuelan en pedazos. lo que ha dicho el Pentágono es que supuestamente en el mismo ataque que murió el ayatolá. Murió el sucesor. Bueno, murió o lo que dijo el secretario de guerra de Estados Unidos es que está desfigurado o está herido. Entonces por eso no ha salido. Él sí tiene X y Ajá.
él sí publica muy seguido, o sea, él sí es... Fun fact, para su ceremonia de coronación o de toma de posesión, no sé, disculpen mi ignorancia, llevan una figura de cartón. Eso sí es una... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Voy a buscar el clip y lo voy a poner, pero ¿qué pedo con buscar poner una figura de cartón? La seguridad, supongo yo, porque sí hay un Pero, temor de que... pero pudiste porque haber hecho algo mejor, algo más estético. Un cartón todo hecho lata. una figura 3D, decimos, No mínimo. sé. Un cuadro, una foto enmarcada. Una fotografía. Una foto, Ok, ajá. ok, sí, Pero es podría un cuadro ser. de cartón todo pitero. O sea, ves mejores, sí, ves mejores figuras de cartón en una combe aquí en el Parque de la Industria que esa cosa. Bueno, en fin, lo quería mencionar. Pero sí, Sí, terminar. la idea es que él no ha salido, o sea, publica bastante, porque parte de lo que hablamos en un episodio con Eric es que también en el mundo del Islam están de fiesta aparentemente, o sea, es parte del Ramadán, están festejando, pero yo sí entiendo por qué lo hicieron así, porque muchos de los, precisamente, altos funcionarios de inteligencia se han fallecido. En la última semana sí han fallecido, creo que 3 y 4, sí, más o menos entre 3 y 4 funcionarios importantes de inteligencia militar. Entonces, creo que lo hacen porque, digamos, estos funcionarios que fallecieron, precisamente por el Ramadán, ellos salieron a manifestar. O sea, es parte de su celebración. Y uno de ellos, pues sí, estaba en la calle. O sea, ellos sí lo celebran bastante, pues con bastante emoción. Pero, me imagino que esa es la idea del ayatollah, de nuevo ayatollah, que es el hijo del anterior. Entonces es como de protegerlo y que ni sepan por dónde anda. Yo solo entiendo, pero metámosle más feeling. Pongámosle más presupuesto. Hacer una... Por Dios, tienen petróleo. ¿No Sí. pudieron hacer una figura mejor elaborada? Más decente. Eso es lo que me molesta muchísimo. Bueno, vamos a hacer Una pequeña pausa. una excepción. Ahí está una pequeña interrupción, pero es muy bonita. Sí, vamos, porque se retira la que hoy fue nuestra asistente de producción, nuestra querida Vania. ¿Qué Por pasa? favor, entre a la escena. Ahí está. Que puede ser la portada, me encanta. Ahí está. Sí. Listo. Muy bien, Vania Ya estuvo fue con nuestra nosotros. productora hoy. Y Nos ayudó a apuntar aquí. despedirnos de ella. Gracias. Sí, que sea. Que no una- sea la- una de muchas. Ajá, que no sea la última. Me parece. Gracias. Chao, chao. Pues ahí vamos a hacer un corte. No sé. No, me gustó, fue orgánico. Bueno, ya conocieron. No era invitada, terminó siendo buena productora. Ya Nos ven que ayudó. están por aquí los sábados, como a la tardecita, como a la 1, 2, Una, por ahí vamos dos, grabando. por ahí. Nos pueden encontrar Sí. y nos pueden insultar, pero se aguantan si les damos Sí, pueden ser parte de la producción. Pueden ser parte de la solamente producción. audiencia. Audiencia, como sean. Algunas fotos que tenemos precisamente fue de personas que estaban en Ajá. un episodio. Justamente. Y la verdad, volviendo al tema, entiendo lo de la seguridad, pero pudiste haberlo hecho más No, pero estético. No, mami. O sea, nosotros que financiamos este proyecto solos, pudimos haber hecho algo mejor que eso, por Dios. Sí, al menos sí. Me siento indignado. Pero la cuestión es que es muy importante esta guerra, porque sí está afectando bastante. Lo que está haciendo Irán, digamos, es defendiéndose y atacando precisamente bases militares estadounidenses en todos los países del Golfo Pérsico. Sí. O sea, muchos países, Atacaron cuántas simultáneamente. como 12 o 15. 11 tengo yo el algo así. dato en mi Pero mente la ahora. idea es que sí están siendo como muy precisos. Obviamente los países alrededor, que también son comparten esta Sufren el creencia daño colateral. sufren ese daño colateral, pero ellos han sido muy específicos. Los ataques van dirigidos para bases militares, bases que han servido para que Israel pues tenga cierto alcance. Claro. Entonces, Y voy a aclarar esto porque no falta el Net Center o el que tiene cerebro de pasa, que dice, es que ustedes están a favor de los terroristas de Irán. No precisamente, no precisamente estamos a favor de Irán, pero hay que resaltar. Uno está atacando bases militares. Son ataques quirúrgicos, puntuales y lógicos. Es evidente que vas a atacar las bases militares del país que está orquestando un bombardeo que a al tu final se está territorio. defendiendo. O sea, no es Y que se está está bien. defendiendo. Y segundo, el país que ataca hospitales, que ataca escuelas, volando en pedazos a muchas niñas, es Israel. El susodicho y famoso disque pueblo de Dios. Digamos, Entonces hay que comparar y ver la diferencia de magnitudes. Una cosa es un acto de guerra y otra cosa es un crimen de guerra. que digamos,
una medida que ha tomado Irán y me parece como muy inteligente porque han logrado, para que se den cuenta que es buena la comida acá, porque las caras de Lucho me Me encanta la papaya. La cuestión es que la cúpula de hierro de Israel sí ha sido atravesada. Los de Irán no se han complicado porque otra cosa es que yo creo que esta guerra se va a alargar porque a pesar de que Estados Unidos tiene un gran armamento, es muy caro. Mientras Irán está siendo mucho más práctico en sus ataques y ha traspasado el domo de hierro, el muy famoso domo de hierro Iron Dome. de Israel, que lo que ha hecho es mandar drones o mandar misiles que se llaman racimos. Entonces, digamos Se que, esparcen. exacto, Para los que digamos, juegan Call of Duty o algún shooter, algo así. sabrán qué es. Entonces, digamos, atraviesa el sistema antiaéreo, lo derriba, pero tiene otras municiones y ahí lo esparce. Ahí es un poco como conflictivo el hecho de que es, pues, ataques quirúrgicos, pues a veces no. Siempre van a haber daños O colaterales. sea, quirúrgico no es un tiro de 9 milímetros entre Ajá. ceja y ceja, ¿no? Estamos hablando Pero de una digamos, objetivo, proporción ajá. masiva, ¿no? Entonces, Que digamos, ahí es como el peligro, que son ataques más baratos y que pueden derribar, digamos, traspasar las fuerzas defensivas. antiaéreas. Ajá. Sí. Mientras, del otro lado, pues Estados Unidos está derrochando mucho dinero y precisamente, yo te lo pasé hace unos días, que el Sí, Pentágono, yo lo iba a mencionar. el Pentágono está pidiendo 200 mil millones Millones. más para financiar esta guerra y posiblemente y no es como la primera solicitud, van a ser otras. Y yo creo que lo van a lograr. Si tenés a toda la élite gringa con el brazo retorcido en la espalda por el chantaje, lo van a poder hacer. Que digamos, Porque ya ese es el también problema. lo dije en otro episodio. O rueda la cabeza de Trump o rueda la cabeza del pueblo iraní. Lamentablemente, así está el panorama geopolítico. Que digamos, ese es el problema con esta guerra. No es un tema armamentístico, o sea, respecto a armas, Irán pues sí tiene las de perder. Lo negativo es que va a ser una guerra de desgaste. ¿Qué tanto va a aguantar Estados Unidos una guerra? Porque ya digamos, su ejército está ya especializado en intervenciones, ya no en operaciones de larga data. O sea, no puede ser que ya hayan pasado más de 20 días y el conflicto esté verde. Porque no veo que la Guardia Revolucionaria iraní pues vaya para atrás. No. Al contrario, muchos países europeos dijeron, mira, nosotros no nos vamos a involucrar, no es nuestra guerra, no tenemos objetivos claros para Por tocar. fin se ponen los pantalones Entonces los la europeos. Unión Europea le dice a Trump, mira, no te voy a ayudar ni en el estrecho de Hormuz, porque yo no tengo nada que ver ahí. Y algunos buques se han pasado buques turcos, creo que pakistaníes, que lo que hacen es pedir permiso a la Guardia Revolucionaria Para pasar. para pasar. Eso es lo que ellos están diciendo. Claro, no le conviene a Europa enemistarse innecesariamente, que aquí hay dos lecciones de Sun Tzu en el arte de la guerra. Primero, ningún estado se beneficia de una guerra prolongada. Rusia tiene las manos atadas por lo que tiene con Ucrania, no puede hacer nada. Y Estados Unidos también se está atando las manos con esta guerra que está librando por y con Israel contra Irán. Es muy caro tener una guerra tan prolongada. Y justamente es una falencia que tiene Estados Unidos que mencionabas. Ellos lo que saben hacer son intervenciones y golpes de estados militares. Como el secuestro de Nicolás Maduro. Llegamos, Ajá. botamos la puerta, te agarramos de la nuca y vamos. Sí, que es cuestión de 2 días. Es como que En ya te 20, aniquilamos. ¡Pum! cuestión de 20, el puro acto, 20 minutos. Ah, sí. Así, facilito. No una guerra como lo que vemos en Ucrania y Rusia, Ajá. o como lo que, sí, eso, ¿no? Y como lo que estamos viendo ahora con Israel y con Irán. Con Irán. Que algo que también quiero mencionar es que yo no sé si Donald Trump ya se le botó la canica porque es un anciano decrépito y tiene neurosis, pero habló de que no le molesta una segunda Vietnam. Ah, cierto, también eso dijo. Que básicamente lo que eso significa para que la gente Sí, que no lo sabe, sí, Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam. O sea, dura bastante tiempo, más de lo que tuvo durado. Llevan tropas estadounidenses terrestres y básicamente van a morir. O sea, Vietnam les jugó bien porque el terreno no era lo que estaban preparado la marina. Entonces, muchos soldados mueren. Es un precio alto al final, porque al final los gringos pues evalúan más el precio de las vidas y no tanto pues lo que se gasta en armas. Y posiblemente es lo que está evaluando Trump, es enviar tropas y es seguramente lo que va a pasar. Enviar tropas terrestres y que van a morir literalmente
para perseguir a la guardia iraní. Y Entonces- repito, no es que estemos a favor de Irán, pero este conflicto sí nos involucra a todos y es importante hablar de eso, porque para que la gasolina que yo pago esté más alta, porque estos dos majes, bueno, estos tres majes estén peleando, es porque algo me afecta, pues, o sea, A usted, ciudadano guatemalteco, religioso, evangélico, pandereto, que Deje de defiende ponerla- a Israel, deje de defender a Israel. Por culpa de ese Estado genocida, estamos jodidos todos pagando un chingo de gasolina. Abran los ojos y evalúen de forma crítica que no tiene ningún sentido teológico ser cristiano y apoyar a Israel, que dice que solo los judíos de ahí de Israel son el pueblo de Dios. sí, como ya lo dijimos una vez, No tiene sentido. la Israel que habla la Biblia y la Israel que apoya a Estados Unidos, pues son dos cosas muy diferentes. Entonces no hay como que caer en estas falacias de porque yo ayudo a uno o me agrada a otro, pues estoy en contra de otro. O sea, es una falsa dicotomía, ya lo habíamos hablado y creo que va a ser reincidente. Por el precio esto de los combustibles, lo vamos a ver y seguramente a ustedes ya les habrá afectado. Digamos aquí en Guate, como regresando, ya la Diaco ya puso denuncias precisamente por contra expendios, que serían gasolineras, que están cobrando más, porque también el Ministerio de Economía y de Energía y Minas, pues tienen sus precios de referencia y obviamente ellos no es que estén como en contra de que la gente venda gasolina, sino que vende, hay un estándar, o sea, el petróleo es en cierta medida, tienen como un rango y hay gasolineras que se están pasando ese rango, o sea, Nuevamente vemos que el mercado no se regula solo, que no. necesita restricciones de parte del Estado. Que es otra cuestión, que se preguntaba y se juega si es posible que el gobierno fije precios. El Ministerio de Economía y Energía y Minas dijo, nosotros no hacemos eso. Porque al final, pues, Aquí no hacemos eso. ajá, aquí no se hace eso. O sea, Por supuesto que no. no La lo Cámara vamos de a la hacer. Industria y el CACIF tenían un brinco de 2 metros. Que digamos algo que explicaban, por ejemplo, en Costa Rica, ellos lo que hacen, o el sector privado lo que hace, es abastecerse todo el año. O sea, ellos compran un año completo. Entonces ahí es donde ellos amortiguan esta cuestión de la especulación. Sí, cuando digo que debe regularse, no necesariamente tienen que ser, por ejemplo, que fijen precios, un subsidio permanente. Hay que evaluar una medida con fundamento técnico, sus repercusiones económicas e implementarla. Por ejemplo, decimos subsidio no, por buen ejemplo, Ajá, ¿no? sí. Porque no es como que haya hecho un análisis técnico a profundidad. O no quitar el impuesto, no el fijar precios por parte del Estado. Pero, por ejemplo, hay una medida acá, la de comprar anualmente. Y vemos un contexto geopolítico, socioeconómico similar al de Guatemala. Digamos, Costa Rica es un país vecino. Sí. Claro que, claro, es la Suiza de Centroamérica, por supuesto, pero es mucho más fácil evaluar la realidad social y las medidas, y tanto como medidas también política pública y de Estado de Costa Rica, y adaptarlo a la realidad guatemalteca, que tomarlo de un país mucho más lejano, con un contexto mucho más distinto al nuestro. Que digamos, solo voy a hacer un comentario respecto a Costa Rica. Hace unos días ya salió el informe de la felicidad, de cuáles son los países que son más felices. Y comentario, Costa Rica y México están en el top. No vi a Guatemala, la verdad es que yo ya revisé como que dónde, no lo encontré, no pude descargar el archivo. Pero me parece curioso de que digas que es una Suiza de Centroamérica. Sí hay algunos aspectos a mejorar, obviamente, pero es interesante que estén en los primeros lugares. Obviamente, esos lugares, pues ya es típico, los países nórdicos como Islandia, Finlandia, no jodas. Suecia, Suiza, siempre están Eso adelante. es primer mundo, Eso pues. sí es primer mundo. Ya después, pero que al menos México, que a pesar de los grandes problemas de seguridad que tiene, Que acaban de pasar, pues le acaban de volar los sesos al Mencho. literal, y que ahora también esté Costa Rica, pues me parece muy, muy curioso. Hay que ver precisamente qué es lo que está haciendo Costa Rica, qué ha estado haciendo y si va a afectar en algo el nuevo gobierno, porque básicamente es la misma línea que veníamos viendo. Entonces, hay que ver qué es lo que están haciendo los demás, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal los otros, porque mientras Costa Rica aparece como en ese top, Cuba la está pasando muy mal. Ah, Cuba se era muy Para quienes no sepan, pues hay apagones generales en Cuba y supuestamente pues Trump, nuestro personaje preferido en este podcast al parecer, dijo que no descarta que va a salvar Cuba. Cuba sea el estado 51. Ya se lo dijo a Groenlandia, ahora ya se lo dijo también a Canadá.
es una, es una amenaza advertencia. Destino manifiesto en su máximo esplendor. Entonces, ellos lo están pasando mal. La verdad es que sí, y precisamente esas cuestiones del petróleo le afecta bastante, porque un país que le está ayudando bastante es Venezuela por un lado y el otro lado es México. Sí. Entonces, por un lado, la intervención de Venezuela tiene más sentido, digamos, a la región, porque interviene Venezuela y obviamente el gobierno de Delcy Rodríguez, pues ahora está atado en manos. No es como que va a ayudar a Cuba y del lado de México, pues Sheinbaum y Trump no es que tengan la mejor relación, ni siquiera se han visto una vez en una reunión formal. Sí, no es necesario una reunión formal para más Petro. La única reunión que han tenido los dos es por el Mundial. Sí. Voy a hacer un dato futbolístico. Guatemala iba a jugar con Argentina. No sé si lo viste. El campeón del mundo iba a jugar con Guatemala hace 4 años. Fue igual. En el último ciclo, antes de Qatar, el último partido amistoso de Argentina fue Guatemala. Ajá, Y sí, sí ganó lo la Copa recuerdo. del Mundo. Ahora se intentaba hacer lo mismo porque ya no se dio la finalísima, que es el campeón de América con el campeón de Europa. Ya no se dio porque iba a ser en Qatar. Ah, Y entonces, como Qatar tiene alerta precisamente para que no todo se conecta, y iba a ser por la guerra de Irán, pues Qatar tiene medidas restrictivas respecto a viajes y seguridad que no puede asegurar la vida de nadie. literal. Entonces, ya no fue allí, la Conmebol y la UEFA no se pusieron de acuerdo, y en vez de jugar con España, la opción de Argentina fue, tengamos un amistoso con Guatemala. Y fue como que, qué nivel, va. Lo que me parece curioso es que la prensa argentina salió diciendo, ¿por qué estamos jugando con una selección de tercera? Y así, bueno, sí, es cierto. O sea, Ofensivo, pero tienes razón. no me voy a molestar tanto porque tienes mucha razón. Al final no se pudo hacer, Guatemala no va a jugar porque vino a jugar en la Bombonera. Ah, la madre, eso hubiera sido, hasta para mí, que no soy para nada fan del fútbol, hubiera sido Al final excelente no va a ser jugar a la madre. porque La bombonera, man. se chocan con algunos logísticas y eventos que ya tiene Argentina. Guatemala pues no va a ir al Mundial. Y lo voy a concatenar con que Irán posiblemente tampoco. De hecho, se retiraron del mundial, ¿no? Pues estoy yo Está, confundido. está en eso, porque ya había salido el seleccionador diciendo que no van a ir. A la semana dijo que sí van a ir, que se están preparando, porque en México dijeron, nosotros los podemos recibir, porque los partidos de Irán eran en Estados Unidos. A la madre. Entonces, Sí, pues podemos en México. entonces ajá, lo que están coordinando es ver si la logística, no cambiar el calendario, pero sí la ubicación, para que Irán sí vaya al Mundial sin estar en Estados Unidos. Porque ellos no están alegando de no vamos a competir, porque es un No conflicto vamos a más grande. competir en Estados Unidos. Exacto, porque es un conflicto más grande que no Sí, vaya. no tendría así. ¿Por qué? Porque la FIFA te da dinero. O sea, tú cuando Ah. clasificas, la FIFA te da dinero para que tú prepares a tu equipo. Entonces, Irán en una guerra no podría como decir, bueno, estoy aparte de una guerra, voy a devolver, Ah, no, no no, sé no, si es no. 1 millón o algo así lo que les Sí, dan. digamos que económicamente no era viable para No Irán. están muy solventes, o sea, no es una primera necesidad. Y si ya Eso están... mejor lo gastamos en racimo para... Ajá, exacto. Que un dato que no mencioné dando ese tema es que creo que es importante hacer una pausa para dimensionar lo que implica geopolíticamente que hayan finalmente desafiado al Iron Dome de Israel, el domo de hierro. Porque la narrativa geopolítica de Israel era, yo puedo atacarlos a ustedes, pero ustedes no pueden atacarme a mí. Esa era justamente una de las narrativas y retóricas que posicionaba muy bien a Israel en estos conflictos. Pero ahora ya se cayó esa narrativa porque vimos cómo es posible evadir esta defensa antiaérea que tiene Israel. Por lo tanto, el tablero geopolítico se reconfigura porque ahora sí te podemos atacar y ya lo hicimos. Y digamos, precisamente Trump está imitando el domo de hierro con el domo dorado. Precisamente por eso ¿Cuál es quería... su manía con el color dorado, Dios mío? Pero por eso precisamente es lo que quería conseguir Groenlandia, porque para él es un momento, un lugar estratégico para instalar en Estados Unidos su propio sistema antiaéreo y evitar ese precisamente. Lo que vemos es que no es tan impenetrable, tiene sus variantes y sí se puede atacar, ¿no? Entonces, regresando un poco, Irán posiblemente sí vaya al mundial, pero hay que reconfigurar a ver si cambian las ubicaciones para que sí llegue a México y no a Estados Unidos. ¿Sabes quién tiene mucha relevancia en ese tema? ¿Qué? Panini. Ah, eso sí era un conflicto Imagínate, grande. ya tenías tu álbum del mundial impreso listo para la venta y te dicen, Irán no va a ir. Y lo complicado, yo sí me puse a ver como que, bueno, ¿y qué implica que Irán no vaya?
algunos como expertos, sí, yo no soy como muy aficionado, pero me interesó porque todo este conflicto de Irán, pero era, bueno, entonces, ¿quién puede ir? Y según la tabla, debería ser el que le sigue, ¿va? O sea, quien venció a Irán y ya no fue, sería Irak. Pero Irak es del mismo Golfo Pérsico, entonces tampoco puede porque tienes el mismo conflicto de, pues no me voy a dar el lujo Ajá. de, Y entonces, no hay una salida, o sea, ese es un conflicto. Y o sea, no obviamente, hay ni siquiera quien lo reemplace. no, no, o sea, Ah, ok. tendría que haber un juego previo para definir quién. Y Sí. lo que me parece curioso, bueno, no curioso, lo que me parece mal es que Irán lo que está pidiendo al final es, mano, por menos la FIFA sancionó a Rusia ¿Sí? por la guerra ¿Por de qué no Ucrania. sancionan ¿Y por a...? qué? O sea, por menos, o sea, lo hizo por menos. O sea, el conflicto está estallando. Ahora sí hay más muertos, hay, siguen los bombardeos y lo está bombardeando es el local. O sea, ¿por qué estás permitiendo que tus valores deportivos se van a aplicar en un país que ataca a otros? ¿Por qué? Porque le diste el premio Nobel de la Paz de la FIFA que te sacaste del Que fundillo ahora tiene menos sentido que sea la paz. O sea, ¿a quién se lo diste? a Donald Trump, que está literalmente bombardeando a quien se le atraviesa. Entonces, la FIFA es evidentemente un perro faldero de Estados Unidos y de Donald Trump. Sí. Le diste un premio Nobel que te inventaste, pues. ¿Qué tiene que ver la FIFA con la paz? Todavía con fomentar el deporte, alguna chingadera así, pero la paz fue solamente por la rabieta de que no le dieron el premio Nobel de la paz, el real, no. Que al final María Corina Machado se lo regaló, Pero que me parece tan ofensivo, la migajera más grande de la historia. porque ni la reconoce como líder, no le dio nada, ni siquiera la va como a imponer en el nuevo régimen de Venezuela, Entró nada. por la puerta trasera y por ahí salió. Ni siquiera tuvo un trato especial. Que vamos, antes de eso, pues sí, por muchos venezolanos era como una figura así de liderazgo, pero al ver cómo se comportaba el control, la verdad es que deja mucho que Qué desear. humillante para todos. Ay, sí, Venezuela manchado, bravo, Venezuela libre. Qué humillante. Y lo peor es que yo vi esto de muchos colegas, abogados, politólogos, internacionalistas, que se supone que tenemos una formación política y académica en el rubro y que deberíamos tener una mirada crítica de estas cosas. No se trata de ser chavista y defender a Maduro o lo que quieran. Se trata de evaluar los acontecimientos geopolíticos con ojo crítico y con un análisis racional y responsable. ¿Y por qué? Ahí está la consecuencia. Quedar como payasos, Al quedar final, como sí, ajá, estúpidos. que al final le dieron la razón de ella no es el cambio, o sea, para estar así, porque era precisamente lo que el chavismo criticaba, el imperialismo. Y básicamente irse a vender al imperialismo, es como que, ¿Y qué mano, hiciste? Ponerte de alfombra para que te pasen encima. y recibir nada a cambio, porque al final, pues no creo que regrese. Ella dice que va a regresar pronto, ese pronto es como que muy mágico porque no tengo ni idea cuánto es. No, ella fue igual que Guaidó. Si Sí, te acordás, no es el primer presidente liberal que se proclama en Venezuela, pues. Lo bueno, que en el caso utilizaron. de ella ni siquiera es, porque si sería Dos Mundos. Ah, exacto. Edmundo ¿Y qué pasó con el González mundo, González? está en España. ¿Pero por qué salió? Exiliado. Pero pues Ah, también. porque ella no podía participar. No, sí, O pues. sea, ella es al No, final la pero cara de la oposición, pero mi pregunta es, ¿por qué no sale pues es el mundo al llevar esta lucha que supuestamente Marcolina Manchado está librando? Porque era segunda división. sí, no, bueno, buena pregunta. La verdad es que ahí sí me la queda viendo porque sí, sería cuestión interna de ver qué tanto tiene la oposición Bueno, mira, al venezolana. final le fue mejor a él, Sí, porque solo lo olvidamos y siguió su vida sí, tranquilo. el único clavo es que dejó familia. Porque me acuerdo que Ah, el sí, yerno lo claro. capturaron casi que el mismo día que él sale de Venezuela. Sí. Y creo que no lo han sacado. Entonces creo que es lo único como que malo. Que ni No es como siquiera, que sea menos que que ni se saque. siquiera eso ha pasado, una liberación así masiva de presos políticos. Ajá. Han liberado muy gradualmente, ¿Qué es lo que hablábamos la muy... vez pasada? O sea, Hablábamos de eso. no están sacando todos los presos políticos de Venezuela porque obviamente no están en condiciones para eso. O sea, si lo sacas como lo tenés, va a ser evidente que estás violentando derechos humanos y cometiendo crímenes de lesa humanidad, tortura y persecución política. Y obviamente pues, Para que no y digan que tampoco estamos... le conviene tampoco a Ajá. Estados Unidos como decir vamos a apoyar este gobierno y sacarlos. Es como que no, o sea. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Y por otro lado, vamos a rezarnos aguante Ajá. porque seguimos en estado de prevención. Ay, No se sabía. sí sabía. Pero ahora hay una variante. Quisiera no saber, pero sí sabía. Hay una variante ahí como la parte informativa del podcast. Gabo te informa.
Y es que el estado de prevención ahora es en 6 departamentos. Entonces ya no está a nivel nacional. Seguimos con las mismas restricciones de la vez pasada, pero se focaliza precisamente en los departamentos que hay más inseguridad y los departamentos son fronterizos. Entonces tenemos, pues por alta criminalidad o delincuencia, pues ya estaba Escuintla, Guatemala, y porque son zonas fronterizas, ya se añade Petén, Izabal, San Marcos, Huehuetenango, y allá son 6. Entonces, en esos 6 departamentos, durante 15 días, tenemos el estado de prevención. Y me parece curioso, precisamente, ya regresando a Guatemala con la seguridad, porque sigue habiendo el conflicto este con la prisión de Izabal. Otra vez. El ministro ya sacó diciendo que la nueva cárcel va a estar a 3 kilómetros de la primera comunidad cercana y Ajá. a 12 kilómetros de la siguiente, digamos. Entonces, sí está lejos. Y desmintió que pues la gente está cerca, ¿va? Y dice que las comunidades que están a 3 y 12 kilómetros, pues están de acuerdo, que ellos creen que va a llegar precisamente seguridad, porque parte del nuevo complejo será que va a tener anillos de seguridad adentro y afuera. Eso es lo importante, consensuar con la población. Y explicó que donde se va a hacer era propiedad de un narco, que se lo Ah, sí. extinguieron, Ajá. se le extinguieron. Y le parece curioso que nunca durante los años previos se habían hecho manifestaciones o algo se había hecho contra este narco, porque él le explicaba que esta finca servía también como punto de trasiego para Para, droga, oro, jade, porque parece que era hondureño y ahí es donde le extinguen los bienes. Y ahí los alcaldes y la supuesta población afectada pues no decían nada. Y ahora que van a poner una institución de seguridad, ahora ahora sí, sí, o ahora sea, sí, cuando no te conviene económicamente. exacto, o sea, siempre estaba en el traspaso no solamente de la droga y los objetos ilícitos, sino que también habían criminales, gente armada, y aún así pues nadie decía nada. Y ahora que sí van a hacer algo, pues ahora sí hay. Conveniente, sospechoso. Y me parece ahorita curioso también que el ministro acaba de pues, explicar que van a seguir las requisas y que se van a usar precisamente los estados de prevención. No van a ser permanentes porque él sabe que no es una solución a largo plazo, pero le da herramientas precisamente para que el ejército apoye ciertos operativos. Y me parece curioso, no sé si viste, pero hicieron una requisa en Zacapa, en el preventivo de Zacapa, y sacaron televisores, como 30. Sacaron ventiladores, refrigeradoras, microondas. Y lo que me parece más curioso, y ahora ya parece más un patrón, en cada cárcel están encontrando antenas Starlink. Starlink. O sea, Me no es estás Starlink, hablando de que tienen mejor señal de internet porque es en una satelital. cárcel que Sí, en una universidad. Dios mío. o sea, obviamente encuentran router, encuentran teléfono, eso es como que lo normal, ¿no? Pero electrodomésticos de alta gama y antenas Starlink. Entonces está curioso porque entonces pues Starlink está vendiendo literalmente a cualquiera. Literal a quien lo pague. O de repente lo compra con un tercero. Sí. Pero escuchen bien. Viven mejor los reos que el guatemalteco promedio. Así Sí. está la realidad social de Guatemala. Entonces me parece justamente curioso. Y recientemente también en Escuintla, en la Granja Penal Canadá, una señora que iba a visitar a un reo en el costal de encomiendas llevaba una antena Starlink. O sea, ella lo llevaba porque iba a llevar un montón de cosas y entre el costal llevaba Llevaban las Starlink. antena O sea, literalmente por ahí pasan enfrente de los guardias. O en sea, sus narices. de balde los protocolos, sí, literalmente la están entrando, literalmente por la puerta de enfrente. Pues, o sea, no, ni siquiera se están disimulando de, hay trasiego o alguna manera sofisticada. O sea, Nada. literalmente la justicia está en la lona. Y bueno, eso, en seguridad. Yo creo que cada vez que venimos a hablar aquí de cárceles, hablamos de mariachis, hablamos de Sí. celebración de cumpleaños, hablamos de electrodomésticos, aire acondicionado. Y sí, literalmente viven mejor que nosotros, que guatemalteco promedio. Sí, lo que se necesita es una guardia penitenciaria, sí, honesta, y más guardia penitenciaria, porque las cárceles están socadísimas. O sea, el ministro la última vez dijo que están en un 324% de Sobrepoblación. población. De población. Ajá, Pero igual de expoblación. sobrepoblación, pues son el triple. O sea, Más del triple. y los guardias, o sea, digamos si los reos son 40,000, los guardias son como 2,000. O sea, no cuadra de que un guardia tenga que cuidar casi que a 100 para suplirlos a todos. O sea, ni aunque esté bien armado y los otros estén encadenados, ni siquiera es así certeza. O sea, Sí. falta elementos honestos que no se vendan por cualquier cosa y faltan más cárceles. ¿Cómo haces que no se vendan por cualquier cosa?
dándoles condiciones laborales dignas. Sí. Si le estás pagando un salario precario, Miserable. miserable, con el que a duras penas te alcanza para comer y para mantener a tu familia, les van a ofrecer dinero para que se hagan de la vista gorda, para que pasen las antenas de Starlink, Sí, y porque, por supuesto que lo van a aceptar sin sí, tienen porque que trabajan comer. dobles turnos, el Claro. salario no es suficiente por el tiempo que estás O ahí. sea, no estamos hablando de venderte por millones, como lo hacen tal vez diputados de la República, y tener carros de lujo, casas, apartamentos. Estamos hablando de simplemente tener dinero para comer. Tu propia necesidad te obliga, porque estás a una enfermedad, a un accidente de quedar en el lumpeproletariado y de estar en la calle mendigando. Entonces, viene un reo y te dice, te doy 1,000 quetzales. No te lo doy una Pero te los millonada. doy ya y los Te lo tengo. doy ya, ahorita, billete sobre billete, para que dejes entrar electrodomésticos a la cárcel. Por supuesto que lo van a aceptar. No, y Sin no, mencionar que ni siquiera creo que eso es lo que pasa. Yo creo que a quien sobornan es al cabecilla. Y por mucha plata, al director penitenciario o a quien sea, al, al dirigente en turno de la cárcel en cuestión, no sé cuál sea el cargo el específico. alcaide. Exacto, el alcaide, por eso es que Gabo está aquí, porque Gabo le sabe. Lo sobornan y él dice, déjenme entrar o te despido. Ajá. Ni siquiera es que te va a dar un poco de dinero a vos para que lo dejes pasar, sino que vas a perder lo poquitito que tenés si no acatas mi orden. Sí, yo creo que depende de qué tanto es el tamaño del objeto, es como que vas viendo a quién vas sobornando. Exactamente. Porque, digamos, un celular es como que, bueno, sí, creo que ahí implican los guardias, Pero precisamente. una Starlink que es la mitad de esta mesa, no me Ajá, jodas. exacto. O una lavadora, o una refri. ¿Qué pedo? Una televisión plasma así de 40 pulgadas, obviamente. No van a caber en un costal. Que digamos, si ustedes juegan juegos en línea, seguramente se encuentran con un reo porque tienen consolas y mejores televisiones y mejor internet que uno. Entonces, Satelital, no me jodas. correcto. Entonces a cualquier hora y no se le va a ir, o sea, no se va a ir No. porque se fue la luz o... sí, Bueno, depende del clima también. Creo que el Bueno, clima sí, nublado interfiere no, con nunca he Starlink. usado Starlink, Yo pero, tampoco, pero me han dicho. pero para que vean el nivel, pues, o sea, para tenerlo así. Deberíamos invitar a un reo para que nos hable sobre cómo funciona Starlink, el internet En su satelital. experiencia. Sí, cabal. Sí, pero que precisamente hace unos días salía de que habían hecho una riqueza en Renovación 1 y toda la gente salió gritando porque salieron fotos de que supuestamente el logo no estaba y que lo habían reemplazado. No sé si viste eso, que Como a Netanyahu, que también dicen que está muerto por sus videos supuestamente, todos raros. con 6 Sí. dedos. Que al final eso creo que es más cortina de humo. Mira, a saber, al final, así se cierta no podemos saberlo. Israel ha invertido una millonada en inteligencia artificial. Bueno, Y si con también. Nano Banana, pagando una suscripción como de $20 al mes más o menos, puedes hacer videos hiperrealistas, un estado con miles de millones de recursos a su disposición, que ha invertido muchísimo en Ah, IA, bueno, pero yo tal vez a lo que me refiero es que yo creo que cortina, también es cortina de humo hacerlo, digamos, y que se vea raro. sí, puede Porque creo que ser, por la conversación se va desviando, así como que viendo si está vivo o no está vivo y si el video es falso o no falso. mientras recogen los pedazos de la ayatolá Ajá, con o espátula. sea, literal, o sea, yo creo que es una cortina de humo de vamos a sacar este video porque saca un video con las banderas acá, está raro, creo que son los frames que se ven mal porque se ve como muchas manos, muchos dedos. Ajá. Y después saca otro en un café, que creo que es innecesario que lo saque, o sea... Y la cosa era que movía, no sé cómo el café Ajá. así, que no se Pero yo derramaba. creo que es más cortina de humo para que precisamente tu atención se vaya ahí y no al conflicto. Totalmente. O sea, creo que también es adrede de ellos como que, porque si están invirtiendo y que se mira así de raro, precisamente está raro. O sea, debería verse nítido, aunque fuera inteligencia artificial, debería verse nítido. Sí. Entonces yo creo que por ahí va. Pero aquí en Guate sí, Entonces, ya dijo el ministro que sí está. que el logo sí está y que las fotos sí es él y que sí tiene esos tatuajes. Porque la gente lo que vio rápido es que no tiene el tatuaje acá y le falta aquí, está más delgado. Bueno, no, sí es él. Nomás que le quitamos un poquito de sus privilegios y bajó de peso. Porque ahorita él ya no está en una celda, está en un contenedor. Entonces, pues creo que sí es en aislamiento, ahí lo mantienen. Y lo que dice el ministro es que sí, los homicidios y los crímenes y extorsiones han disminuido. Porque sí, siempre lo que sí encuentran son Starlink ahora, celulares y hojas usualmente con números telefónicos. Yo creo que es importante resaltar que eso está pasando. Creo que es un acierto por parte del ministerio. Creo que es importante que realmente reduzcan las extorsiones, pero creo que no es suficiente. Deberían hacer más. Deben ser Sí. todavía más incisivos con un aislamiento total. Que precisamente eso es lo que él dice, ¿va? Que por eso los estados de excepción como de sitio o de prevención, pues no son sostenibles, pero por el momento son lo que ayudan a aliviar esta carga. Bukele no estaría de acuerdo con eso. No, ya hablamos de que obviamente pues, Bukele estaría feliz
Guatemala viviera en el sitio, todo el país en un Literal. año. O sea, Y los guatemaltecos también. sin Por- saber que, pero ahí vamos otra vez a lo que hablan en La el vez último pasada, episodio. ajá. O sea, si hay un estado de excepción general, pues eso también involucraría a largo plazo que un gobierno, no un gobierno X, tuviera cooptado el Ministerio Público, la CC, el Tribunal Supremo Electoral, que es lo que ya hizo el régimen de Bukele. O sea, no solamente el estado de excepción en Salvador quiere decir solamente como seguridad, sino también él ha tenido la posibilidad de reelegirse, disminuir la crítica, disminuir las investigaciones en su contra, Disminuir, literalmente, perseguirla penalmente. pero es porque tiene todos estos espacios ya cooptados, o sea, aunque él no lo quiera Concentrado decir todo, así, claro. pero es que sí, si él está nombrando al fiscal y está nombrando magistrados, o está como estimulando para que los jueces y magistrados de la justicia estén a su favor, pues el sistema, pues ahí es sostenible. Cuando no esté Bukele, vamos a ver que esto no se va Que a mantener. eventualmente no va a estar. No king rules forever. Ningún rey gobierna para siempre. ¿Qué es lo que Actualmente caerá. qué es lo que está pasando en Nicaragua y pasó en Venezuela? O sea, Sí, yo pensé que primero me iba a morir yo antes de que ver a Maduro fuera del poder. preso y ahora, Sí. que digamos todavía no se ha visto. No, la narrativa está en si es un preso político, un preso, sí, un prisionero de guerra, o si es que eso sería, implicaría juzgarlo en un tribunal internacional, o si es un delincuente que va a ser juzgado en un tribunal gringo, que eso es lo que los gringos quieren, juzgarlo bajo sus leyes y bajo sus normas, y no en una corte internacional donde correspondería, según mi análisis y mi juicio, ya que es un mandatario porque él sigue siendo presidente de Venezuela. Y tal vez, ya vamos a ir cerrando. Sí. Voy a hacer la mención. Chuck Norris se murió. No, sí. Eso fue como que. Chuck Norris se murió cuando quiso. Como dije en el grupo del café, Chuck Norris se murió cuando quiso. Por fin la muerte podrá descansar en paz. Claro es que sí. Esto. Se termina la era de memes, la verdad es que Una sí. era de Y memes. creo que antes de que pues, existieran los memes como tal, pues ya había muchos chistes de Chuck Norris. Yo sí me acuerdo de eso. Que yo no estaría seguro hasta que pasen por lo menos 3 días hábiles. Bueno, Está podría muerto. ser, pero no, él ya estaba hospitalizado, sí estaba en Hawái, ya la familia salió en su Instagram diciendo que sí, él ya había fallecido, y la verdad es que es como una era de actores que se dedicaban precisamente a las películas de acción, que literalmente creo que era como el top, o sea, Sí, él y totalmente. Bruce Lee era como que aquí arriba y todos los demás de acción aquí abajo. Jean-Claude Van Damme también estaba en ese nivel, creo yo. Sí, yo ubico a Van Damme más abajo, o sea, yo creo que Chuck Norris y Puede Bruce Lee, ser. o sea, las películas muy buenas, o sea, Pero bueno, sí. No me atrevería a decir que está arriba de Bruce Lee, la verdad. ajá, es que Eso da para otro episodio completo, la verdad. pero sí, o sea, la verdad es que es una de Ya las más pérdidas. contemporáneos tenías a Sylvester Stallone, Ajá, tenías a Arnold, Arnold Schwarzenegger. eh, Él, sí, sí. que es de esas películas de acción, ¿va? Y ahora pues ya no está Chuck Norris. La verdad es que lo recuerdo mucho por Walker, Yo lo recuerdo por la Niña Walker. de Texas. La verdad es que muy buena. Sí, me acuerdo mucho como de mi infancia, a cierta hora, pues verla con mis papás era muy entretenida. No era como muy policial, sino era como más de acción. Entonces no era como que vamos a averiguar dónde está este malote. Era, No, no, vamos a ir a volarle penca al que se nos atraviese. ajá, o sea, era como la cúspide de la masculinidad, porque era así no Sí. tiene que ver un hombre. O sea, Sí, literal. Creo que todos crecimos con ese ideal masculino sí. fuerte, imponente y sobre todo valiente e indestructible Ajá, es que de tenía Chuck como todos los Norris. valores, como que no, ahí Sí, no hay duda. O sea, no hay duda alguna. pero sí, y justamente creo que sí, la muerte ya puede descansar. Porque finalmente falleció nuestro héroe de la infancia, Chuck Norris. Y bueno, mi querido Gabo, ¿algo que decir para cerrar? Eh, bueno, creo que hay que prestarle atención mucho a los combustibles. Se dieron cuenta, un conflicto allá sí nos afecta a todos y seguramente van a seguir subiendo los precios. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Seguramente el gobierno, ya sea el Ejecutivo o el Congreso, van a buscar una salida para que esto sea menor, pero la crisis va a continuar. Y algo que aclarar, a pesar de que la guerra termine mañana, los precios no van a bajar así de la nada. O sea, no se van a desplomar y van a regresar a los precios que estaban antes. Va a costar mucho. Esto de las reservas energéticas sirven, pero solamente son un alivio. Entonces, hay que seguirle prestando mucha atención al tema internacional. Ahora sí, cualquiera puede pensar de que estando tan lejos, la política a mí no me importa, pero cuando ya te afecta al bolsillo, creo que ahí sí no hay duda. Luch, ¿algo? Sí.
Maldito seas, Estado de Israel. Se tenía que decir y se Y dijo. se dijo, desde el fondo de mis vísceras, Dijo. aprovecho para condenar de nuevo al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Nada más que decir, Buena conclusión. muy En buena resumen, conclusión. Que en paz descanse San Chuck Norris, que ya está batallando con algún, no sé. San Pedro está batallando con él porque Sí, tiene que sí, mantener a Ryan. y- cabal, literal. Llegó San Pedro y le dijo, pase, por favor. Le doy la Cabal. cuenta. Fue para mí un placer estar con ustedes y aquí con nuestro querido Gabo. A mí pueden seguirme como @soy_luch. A mí como @sgabo28. Al podcast lo pueden seguir como @sin_gt. Pueden, por favor, suscribirse, darle like y comentar en YouTube, en Spotify. Síganos en Instagram, en TikTok, en X, Twitter. ¿Y qué más me falta? TikTok. Ya Ah, sí, dije. ya dijiste, ¿verdad? Entonces creo que estamos ahí. Y fue para nosotros un privilegio estar con ustedes acá. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.